Pero hermanos, recuerden que estamos exponiendo la carta de primera de Pablo a Timoteo. Y vamos en esa secuencia desarrollando y vamos avanzando en el consejo que Dios tiene para darnos a través de los labios de Pablo a Timoteo. Y bien, hermanos, vamos a poner en contexto la enseñanza de esta mañana. Y creo que si existe un movimiento que ha atacado con más ímpetu y violencia el diseño que Dios ha creado para la mujer, es el movimiento feminista que hoy conocemos. Este movimiento es la antítesis de lo que dice la palabra de Dios en Génesis 1:27, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y hembra los creó, varón y hembra los creó. Lamentablemente, hermanos, este movimiento que nació en el siglo XIX se ha convertido en uno de los movimientos que más rápidamente se ha expandido a inicio de este siglo que estamos viviendo. Parece que la filosofía es lo que decía el filósofo Voltaire, que decía que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, pero el hombre quiere hacer un hombre a su imagen y semejanza. En ese patrón es que el hombre o las mujeres quieren no tomar el diseño que Dios ha establecido para ellas, sino ella quiere misma diseñar su propio patrón de vida. Ahora, no obstante, hermanos, es necesario señalar que el feminismo no ha sido el mismo de siempre. Como toda filosofía humana, ha venido como una evolución de pensamiento. En un principio, no era más que un proyecto que intentaba remover la relegación que la mujer estaba sufriendo en esta época en el terreno político, socioeconómico y cultural. Pero que a partir de los años 70, el movimiento feminista no solamente se radicalizó, sino que también pasó rápidamente de un país a otro y de una esfera de la vida humana a otra. Y lo que estas mujeres demandaban en los inicios de este movimiento era el derecho de votar y de asistir a la universidad. Pero inmediatamente las mujeres lograron este derecho al principio del siglo XX, después de una lucha ardua, el movimiento feminista se calmó un poco, y hasta que en 1970, de repente este movimiento tomó fuerzas, y ya estas mujeres no solamente pedían el derecho de votar o simplemente el derecho de asistir, cosas que son realmente loables y que la mujer tiene derecho también a esto. El problema es que se fueron al otro extremo del péndulo, sino que además este movimiento feminista demanda una completa igualdad entre el hombre y la mujer. Y no de igualdad en el sentido de dignidad, porque sabemos que tanto hombres y mujeres son iguales en dignidad por cuanto los dos fueron creados a imagen de Dios. Varón y hembra los creó a imagen de Dios. Son dignos porque ellos son imagen de Dios. Pero lo que dice este movimiento es que en cuanto al rol o el papel de la mujer en la sociedad, en la familia, el hombre y la mujer deben ser completamente iguales. Y esto no es bíblico. El rol de la mujer no es el mismo rol del hombre. Aunque la Biblia enseña que somos iguales en dignidad, y eso es verdad, pero no somos iguales en cuanto a funciones. Y la pregunta es: ¿cuáles son las consecuencias que ha producido el movimiento feminista en nuestros tiempos? Bueno, en primer lugar, el surgimiento de lo que se ha llamado la teología feminista. De hecho, por ejemplo, ustedes habrán escuchado las noticias, y siempre que hay un homicidio de una mujer de sexo femenino, están diciendo es feminicidio, hermanos. Esa palabra no la han incluido en el vocabulario que nosotros ni siquiera deberíamos aceptarla. Ahora, ¿qué es feminicidio? Feminicidio es matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Hermanos, sabemos que ningún asesinato que se comete en el mundo contra una mujer se mata por el hecho de ser mujer, sino por violencia doméstica y por otras situaciones, alcoholismo y drogadicción, por muchas cosas, atracos, tantas cosas que pueden haber, pero hermanos, nunca hemos escuchado de que una mujer sea asesinada por el hecho de ser mujer, o sea que el feminicidio no existe. Entonces, esa teología feminista, primeramente llevada por Elizabeth Cady Stanton, una mujer norteamericana muy relevante para este movimiento, fue la promotora de la famosa Biblia de la Mujer, un documento que pretendió comentar porciones de la Biblia, pero con el fin de reinterpretarla, darle una interpretación
que no es lo que la Biblia está diciendo desde la óptica de la teología de la liberación de los derechos de la mujer, haciendo anotaciones bajo los textos más relevantes que podrían vindicar sus filosofías y controvertir la interpretación tradicional de la Escritura. Hermanos, hay muchas personas que quieren negar las verdades bíblicas y comenzar a someterse a los mandamientos de hombres o a las filosofías humanas. Ese movimiento teológico, entre comillas, dio un paso más degradante, influenciado por la ideología de género. No solo se ha promovido una participación más amplia de la mujer en el ministerio, hermanos, porque luego que la iglesia dio paso a que las mujeres ejercieran el pastorado en la iglesia, ahora siguió el homosexualismo. El feminismo siguió el homosexualismo. Eso es un detrimento al pueblo del Señor. Inclusive han hecho una nueva traducción de la Escritura, y en esta nueva traducción Dios ya no se presenta en términos masculinos solamente, sino también en términos femeninos. Ya el Espíritu Santo no es en términos masculinos, sino le llama la Madre Espíritu Santo en algunas Biblias de estas personas. Hermanos, toda iglesia donde hayan mujeres pastoreando han abrazado esta filosofía mundanal y se han amoldado al mundo. Pero en segundo lugar, el concepto de ama de casa por este movimiento ha hecho que las mujeres les parezca que eso sea algo humillante. Una feminista dijo: gracias a que el mundo ha cambiado en nuestra época, la mujer no es simplemente una ama de casa. Y por eso es que ahora una mujer, cuando tiene que llenar un formulario en la casilla de ocupación, ella se avergüenza de colocar simplemente ama de casa, porque siente que eso es humillante. Ella desearía colocar alguna profesión porque eso es denigrante para la mujer del día de hoy. En tercer lugar, otra de las consecuencias del movimiento feminista es que cada vez la ciencia está tratando de quitarle a la mujer el peso genético de dar a luz a los hijos. Por ejemplo, como lo que hoy tenemos como los niños probetas. De manera que aún esa parte integral de la mujer ya se le está quitando, también para que ella ya no lleve el peso de la maternidad. Es decir, le están quitando lo que a la mujer lo hace mujer, la hace mujer. La función tiene que ver con su identidad. Por eso es que los abortos están a la orden del día. En un año en nuestro continente, hermanos, se matan más niños que la gran cantidad de personas que Hitler mató en las cámaras de gas, en campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. El aborto es más atroz por ese niño que se aborta, es una criatura humana indefensa y es un cruel homicidio porque se está matando a un niño indefenso. Pero eso es lo que ha hecho este movimiento. Y ahora este movimiento dice: no tenemos que defender el derecho de la mujer, el derecho de elegir. Ella es dueña de su vientre, dicen ellos. Ella es dueña de su vientre, sí, pero no de la vida que está dentro de ella. Hoy están reclamando esto, hermanos. Ella no tiene derecho a interrumpir este proceso biológico de esa vida que se encuentra en su vientre. Ahora, este es el resultado de este movimiento feministas, y que muchos hermanos y muchas hermanas lastimosamente están abrazando hoy por no ser bíblicamente educadas. Obviamente, hermanos, no estamos de acuerdo con la denigración que algunas culturas le han dado a la mujer en su papel, en su familia y en la sociedad, como los musulmanes o estas culturas. No estamos de acuerdo con esta denigración de la mujer. Pero, hermanos, debemos ver qué es lo que Dios dice de la mujer, dónde debe ser su lugar. Podemos ver cómo las mujeres en algunas culturas no son tratadas como un ser humano. Ella es simplemente un objeto decorativo y de placer para el hombre. De hecho, muchas mujeres están siendo arrastradas por esa corriente. No estamos de acuerdo en ese sentido con el papel que en algunos lugares les ha tocado y aún les toca a la mujer, pero tampoco estamos de acuerdo con este panorama tan oscuro que nosotros vemos en la actualidad. Es terrible, hermano, lo que estamos viendo, no solamente en el mundo, sino que ha permeado las iglesias. Hoy ya las mujeres son las que toman la autoridad en el lugar y no los hombres. Los hombres aparecen como figura, pero las que mandan son las mujeres, sutilmente. Nuestra norma absoluta de conducta continúa siendo la palabra de Dios.
Hermanos, si somos cristianos, la palabra de Dios no cambia, sigue siendo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. La Biblia nos dice cómo debemos vivir para siempre, o sea, siempre Él va a ser el estándar de vida. Y la mujer del feminismo es un invento de los hombres, pero la mujer es en todo el sentido de la palabra lo que Dios dice que la palabra dice que es. La Biblia no rebaja a la mujer, más bien la exalta, pero en el diseño de Dios hay un orden y fuera de ese orden establecido por Él, ni la familia, ni la nación, ni la iglesia pueden funcionar de manera apropiada. Por eso estamos cosechando lo de nuestra nación. Esos estragos es producto de este desorden, porque la mujer ha dejado su papel de madre, de ama de casa y se ha descuidado su hogar. ¿Quién promovió esto? El Satanás por medio del feminismo. El pasaje que empezamos a considerar hoy, hermanos, tiene que ver con el asunto que acabamos de mencionar. Pablo ya nos ha dado, lo primero que él comenzó a dar es, en el capítulo 2, son instrucciones a la iglesia, cómo deberían de orar en el culto público. Nos dio bastantes directrices para saber cómo los hombres deben de orar en la iglesia, deben dirigir las oraciones. Pero ahora pasa a dar instrucciones a las mujeres, cuáles son las cosas que cómo la mujer debe comportarse dentro de la iglesia. Y lo encontramos ahí en 1 Timoteo 2, 9 al 15, donde el hermano estuvo leyendo. Y este texto se halla en el contexto en que el apóstol Pablo ha iniciado una serie de instrucciones en la que conciernen al orden que debe haber en el culto público. Y la primera de esas instrucciones tiene que ver con la oración pública o congregacional, y la segunda de estas instrucciones tiene que ver con un tema, por cierto, un tema muy controvertido y debatido en la actualidad, y es respecto al comportamiento y función de la mujer en la congregación. O sea que, ¿qué vamos a tratar hoy? Instrucciones para las mujeres en la iglesia. Eso es lo que vamos a tratar en términos generales. Así que luego de Pablo dar instrucciones para la oración pública, ahora pasa a darnos instrucciones para las mujeres dentro de la iglesia. Y básicamente Pablo da 3 instrucciones al respecto. Hoy solamente nos vamos a enfocar en 2 versículos, el 9 y el 10. Y vamos a enfocarnos ahí porque vamos a mirar cómo la manera como debe conducirse la mujer en la iglesia. Eso es lo que vamos a señalar hoy. Hoy solamente vamos a dedicar el versículo 9 y 10, y es la manera como debe conducirse la mujer en la iglesia. Versículos 9 y 10 dice así: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad, Y aquí vamos a tratar esencialmente 2 cosas. En primer lugar, vamos a mirar indicaciones relacionadas con el atavío de la mujer, es decir, con el vestido. Pablo va a tratar aquí temas relacionados con la manera en cómo la mujer debe vestir en la congregación, cómo debe conducirse, va a dar instrucciones acerca de esto. Y en segundo lugar, nos va a dar principios relacionados con el atavío de la mujer. Primero, entonces, va a hablar de indicaciones y en segundo lugar, de principios. Eso es lo que vamos prácticamente a estudiar en esta mañana. Vamos a mirar entonces, en primer lugar, indicaciones relacionadas con el atavío de la mujer. Indicaciones relacionadas con el atavío de la mujer. Ese es nuestro primer encabezado. Pero antes, hermanos, debo dejar en claro que cuando nos referimos a indicaciones, no debemos llegar a pensar que estas directrices son simplemente, hermanos, sugerencias o un mero consejo opcional que haríamos bien en seguir, pero que no estamos obligados a obedecerlo, ya que aquí no se da lugar a esa interpretación, hermanos. Aquí Pablo está dando un mandamiento. Esto no es una sugerencia, esto no es un mero consejo, esto es una orden que toda verdadera mujer creyente debe acatar si en realidad ama y teme al Señor. En el versículo 9, el apóstol Pablo inicia su exhortación con el término asimismo, mostrando de esta manera que él está continuando las observaciones en relación con la conducta en el culto público del versículo 8, donde el apóstol Pablo ha dicho: quiero pues, y esta palabra quiero no significa, ya dijimos que no significa un deseo solamente, sino una orden. Pablo
como autoridad delegada por Cristo, dice, mando pues que los hombres, los varones, y ya dijimos que la palabra aquí es varones, oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y ahora pasa en el versículo 9, ya no se dirige a los varones, sino a las mujeres. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. O sea, no solamente habló de los hombres que levanten manos santas al dirigir las oraciones, sino que ahora pasa a las mujeres. ¿Cuál debe ser el comportamiento de las mujeres? Bueno, ese término quiero, como decíamos ahora, no significa un mero deseo, significa un deseo activo de alguien que porta autoridad divina, y al expresar un deseo en realidad se está dando un mandato. Pablo no está diciendo, yo les sugiero mujeres, no, yo les estoy dando una orden. Ustedes están en la casa de Dios, mujeres, ustedes deben comportarse de esta manera. De hecho, esto no solamente pasa en el griego, sucede también en nuestro idioma. Por ejemplo, no es lo mismo decir yo quiero tomarme una taza de café que decirle a mis hijos yo quiero que tiendan las camas. Una cosa es yo quiero expresar deseo, quiero, pero una cosa es yo quiero que tiendan las camas, es yo les ordeno que hagan esto. Y eso es lo que está expresando Pablo. Existen dos términos en el griego para comunicar cada una de estas ideas, pero la que usa el apóstol Pablo en el versículo 8 no se refiere a un mero deseo, sino a un mandamiento. A los hombres se les manda orar y asimismo a las mujeres se les manda a que se atavíen de ropa decorosa. Entonces, cuando hablamos de una indicación según el contexto de la enseñanza de Pablo, se está hablando de un mandamiento, no está expresando una opinión o dando un consejo, no, se está dando un mandamiento que toda mujer creyente tiene el deber de obedecer si realmente ama a Dios, si realmente ama al Señor y teme al Señor. Ahora, ¿qué es lo que manda Pablo aquí? Ahora, si hay un mandamiento, ¿qué es lo que manda Pablo aquí? Bueno, lo que Pablo manda a las mujeres es que, asimismo, dice él, quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Yo quiero que ustedes, las mujeres, se atavíen de ropa decorosa, se vistan con ropa decorosa. Ese término atavío es traducido en el griego como cosmeo, que se deriva de la palabra cosmético y que significa literalmente orden, arreglo o sistema. Y el verbo cosmeo se deriva del sustantivo cosmos, que es el que el Nuevo Testamento traduce en muchas ocasiones como mundo, para referirse a este orden, en el orden en que vivimos. Dice así entonces, dice Pablo, yo quiero que la mujer se atavíe, o más literalmente, se arregle. Hermanos, es una orden que la mujer venga al culto bien arreglada. Es una orden, que se ponga en orden. Eso es lo que significa la palabra atavío en el idioma original. Por cierto, el antónimo de la palabra griega cosmos es la palabra caos. O sea, como diciendo, yo no quiero que vengan las mujeres a la iglesia vueltos un caos. Despeinadas, desarregladas, desaliñadas, no, que vengan arregladas, que se preocupen por venir bien arregladas a la iglesia. Parece que eso fuera, no lo que dijera, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo la Biblia. En otras palabras, Pablo está ordenando a que la mujer posea una apariencia ordenada a la hora de venir a la iglesia a adorar a Dios, dice Pablo. Y él dice y sigue diciendo ahí, asimismo, quiero que las mujeres se atavíen ¿de qué? De ropa decorosa. Y la palabra decorosa, aquí el término decoroso es un adjetivo del mismo sustantivo que utilizamos pasado, cosmos, pero aquí ya no es cosmos, sino cosmio. O sea que también se deriva del verbo cosmeo, que también significa adorno. Es como decir adórnese adornándose. Algo parecido, pero no es realmente así. Cuando el término o el adjetivo cosmio cualifica a una persona, un carácter, significa decoroso. O sea que la persona, las mujeres, se vistan con decoro. Como en el caso de 1 de Timoteo 3:2, donde dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Esta es la misma palabra que aparece en el versículo 9. Sin embargo, cuando este adjetivo se usa para cualificar una cosa, en este caso un vestido, significa también adorno o arreglo u orden. Así que lo que Pablo ordena es que a la mujer, a la hora de venir a culto, quiere que la mujer se adorne
con una ropa adornada. Quiere que ella se arregle. Él no quiere que la mujer venga a culto vuelta un caos, porque eso no glorifica a Dios en ningún sentido. Cuando venimos a la iglesia, nosotros venimos a adorar a un Dios de orden. Y por lo tanto, toda apariencia externa debe estar en orden, porque es la única forma en que podemos, en una forma correcta, adorar a Dios. No obstante, hermanos, Pablo no solo se circunscribe a las indicaciones relacionadas con el atavío de la mujer, porque el carácter de este asunto la obliga a ir más allá. Él también debería dar principios. Pablo conocía la naturaleza femenina, hermanos, muy bien. Ahora, si el apóstol solo hubiera dicho esto, hubiera sido un verdadero problema de las hermanas. Imagínense que solamente las hermanas estuvieran preocupadas por el arreglo externo. Porque Pablo no solamente se ocupa, él sabe que hay muchas tentaciones y cosas que vienen de motivaciones inadecuadas, incorrectas, impropias. Por eso no solamente Pablo da indicaciones de que la mujer se adorne, que se arregle para venir a culto, sino que también él da principios concernientes al atavío, al vestido, que es nuestro segundo encabezado. Vamos a dar principios relacionados con el vestido de la mujer o con el atavío. Yo digo vestido para que sea más conocible la palabra, más conocida. Dice, vuelvo a repetir los versículos 10, asimismo quiero que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hermanos, al leer este texto en su contexto, podemos notar claramente que en la iglesia de Éfeso había problemas con las mujeres. No únicamente con el atavío personal a la hora de venir a culto, sino que también habían problemas en lo concerniente al lugar que la mujer debería ocupar en el liderazgo de la iglesia, aunque no vamos a tratar este tema en esta enseñanza. La próxima la trataremos. Pero por eso Pablo tiene que decir en los versículos 11 y 12 que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, predicar, es decir. Al parecer, hermanos, los falsos maestros estaban poniendo restricciones muy fuertes a la mujer, y los judíos prácticamente tenían a la mujer como un ser de segunda categoría. Y parece que había un movimiento feminista en Éfeso reaccionario a esto, que estaba tratando de eliminar la diferencia tan fuerte que los judaizantes estaban haciendo, pero que se estaban yendo a un extremo. Es decir, estas hermanas de Éfeso no querían seguir siendo menospreciadas, y lo más probable es que estaban usurpando el lugar que no les correspondía. Por eso en el versículo 11 Pablo pasa a decir, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y comenzando de 1 Timoteo 5:4, el apóstol usa toda esta sección para hablar de las viudas, tanto de las jóvenes como de las viudas mayores. Entonces, indiscutiblemente, en una carta de 6 capítulos, hermanos, Pablo le dedica bastante tiempo al asunto de la mujer. Existía al parecer problemas en Éfeso con las mujeres. Y en la época del apóstol Pablo, y sobre todo en las ciudades grandes, como es el caso de Éfeso, la tendencia femenina era a los adornos extravagantes y sensuales, y eran predominantes, igual que en nuestra época. El problema fue que el vestido era demasiado sensual y demasiado extravagantes. Por eso era, hermanos, que era necesario que el apóstol Pablo advirtiera a las hermanas al respecto, ya que seguramente ese espíritu mundano que se estaba infiltrando en la vida de la iglesia. Pero él dice, las mujeres deben arreglarse, las mujeres pueden vestirse con buen gusto a la hora de venir a culto de adoración, pero al hacerlo deben tomar en cuenta 3 principios. Y vamos a mirar esos 3 principios, de qué se trata, qué es lo que la mujer debe tener en cuenta a la hora de vestirse. Primer principio. El primer principio es que deben hacerlo con una actitud interna correcta. Deben hacerlo con una actitud interna correcta. Es decir, deben tener motivaciones apropiadas para que las lleven a vestirse como se viste. Hermanos, una persona puede vestirse bien, pero realmente la intención no es la correcta. Y 2 actitudes que deben de caracterizar la apariencia de la mujer en el culto es, aquí dice Pablo, pudor y modestia. Pudor y modestia. El término pudor significa literalmente sentido de vergüenza. Hermanos, hay partes del cuerpo de la mujer que debemos cubrir
porque el destaparlas deberíamos sentir, una mujer cristiana debe sentir vergüenza a la hora de descubrir cosas que no se deben descubrir, que no se deben dejar al descubierto. Y ahí la mujer debe ser pudorosa. Significa entonces sentido de vergüenza, temor de traspasar los límites de la decencia. Es decir, la mujer al vestirse para venir a la iglesia debe hacerlo con un sentido de vergüenza. Y hermanos, ahora quiero hacer un paréntesis. Ahora, estos principios no solamente es para venir, aunque estamos hablando de las instrucciones del culto público, no solamente en la iglesia, están también aplicables afuera de la iglesia. ¿Y qué es lo que debe avergonzar a una mujer? Bueno, obviamente no el hecho de ser mujer, ni de su hermosura, porque eso es parte de lo que Dios ha planificado para la mujer como ser humano. Lo que Pablo dice es que la mujer debe vestirse con un sentido de vergüenza. Lo que esa palabra enfatiza es que la mujer debe adornarse con el sentimiento de que le avergonzaría llamar la atención de aquellos que van a culto a adorar a Dios. Que ella se convierta en un distractor para los demás. Ella debería tener vergüenza, un sentido de vergüenza en esto. Es en ese sentido de vergüenza de sentir que los ojos de un hombre están puestos sobre ellas todo el tiempo. Ella debe sentir esa vergüenza, ella debe estar segura de que su vestido no va a llamar la atención en ese sentido. La mujer cristiana, hermanos, debe tener mucho cuidado al vestirse. Ella no viene al culto para llamar la atención sobre sí misma. Si asiste a la iglesia muy desaliñada, seguramente va a llamar la atención también. Pero si asiste a la iglesia con un vestido muy llamativo o extravagante o muy sensual o muy costoso, también va a llamar la atención. Y eso es lo que Pablo está señalando aquí. La mujer debe vestirse con un sentido de vergüenza. Ella viene a culto a adorar a Dios, no viene a culto a llamar la atención sobre sí misma. Y las hermanas deben tener muy presente a la hora de vestirse esto, y sobre todo cuando vienen al culto de adoración. No venimos aquí a ser el centro de atracción, venimos aquí para adorar a Dios. Esto significa, hermanos, que una mujer cristiana soltera o casada no es correcto vestirse con el propósito de llamar la atención. Si esa es la actitud, está mal. Pablo dice, desecha esta actitud, no es la actitud correcta con la que debes vestirte. Si vienes a llamar la atención sobre los demás, estás pecando. Hermanas solteras, el culto de adoración tampoco es un lugar para buscar esposo. El culto de adoración es un lugar donde venimos a darle la gloria a Dios, no a llamar la atención sobre nosotros mismos. Tampoco le es lícito a una mujer cristiana vestirse con un sentido de competencia. Muchas mujeres se enfocan mucho en el arreglo personal, no para llamar la atención o no porque le preocupe la opinión de su esposo, sino porque a la mujer le preocupa mucho la opinión de otras mujeres. Ella quiere llamar la atención de que ella viste mejor que las demás. Es una actitud incorrecta. Y lo que se está diciendo es que una mujer no debe vestirse con un sentido de competencia, sino con un sentido ¿de qué? De vergüenza. ¿Qué es lo que Pablo nos quiere decir? A ella le avergonzaría que a un hermano o una hermana se distrajera en el culto de adoración, se distraiga de la razón primordial por el cual ha venido a la iglesia por causa de su arreglo personal, por causa de su vestido. Juan Calvino lo explica de esta manera. Dice, la mujer de Dios pasa desapercibida en su vida, se destaca tanto la persona de Cristo que ella misma desaparece. La mujer de Dios pasa desapercibida en su vida, se destaca tanto en la persona de Cristo que ella misma desaparece. ¿Se acuerdan las palabras de Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe y él crezca. Hermanos, ¿qué es la belleza? La santidad. La belleza, la santidad, la mujer debe reflejar santidad en su manera de vestir, y cuando reflejamos santidad nos estamos conformando al carácter de Cristo. Es lo que estamos diciendo, hermanos, es que realmente estamos desapareciendo nosotros para ser más como Él. Y por otra parte, hermanos, la mujer debe vestirse con pudor y también con modestia. El término modestia contiene muchos significados distintos y se puede traducir como sentido común. La mujer debe vestirse con sentido común, también puede traducirse como pureza mental. Una cristiana no se viste para atraer sensualmente. Esta palabra literalmente significa una mente sana. Esta palabra posee más exactamente en el griego el significado de, ¿sabe qué? Dominio propio.
Dominio propio. La mujer debe vestirse con un sentido de vergüenza, pero también debe hacerlo con dominio propio. Es decir, ella debe tener autocontrol sobre todos aquellos impulsos pecaminosos que la lleve a llamar la atención de una manera sensual. El enemigo, que conoce bien nuestra naturaleza, tentó a Eva exactamente en esto. Le dijo: si comes del fruto, seréis como Dios. Y toda mujer, como las hijas de Adán, de Eva, les encanta ser endiosadas, y la mujer posee una inclinación la cual debe mortificar, y ella debe tener dominio propio. Es decir, hermanos, la mujer cristiana debe poseer un buen juicio para saber lo que se debe y lo que no se debe poner. Mire que aquí no estamos dando un montón de reglas, estamos dando principios generales para que usted los aplique en su vida. Debe tener sentido de vergüenza, debe tener dominio propio. No deje que el corazón suyo controle la forma en que usted viste. Que sea Dios y su palabra, sus principios bíblicos, que la muevan a vestirse. Ese dominio debe empezar cuando una cristiana está pensando en qué clase de ropa va a comprar. A la hora de ir al almacén, ¿qué clase de ropa yo voy a comprar? Es ahí donde una cristiana no permite que sean sus impulsos carnales la que gobierne sus decisiones a la hora de comprarse el vestido, en la clase de vestido, ni en la cantidad de ellos. Ella debe tener autocontrol en la clase de adornos y en la cantidad de adornos que va a comprar. Esto es parte del fruto del Espíritu Santo, de hecho. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Templanza es dominio propio, y esta palabra significa dominio propio. La mujer debe tener dominio propio a la hora de comprar el vestido y también a la hora de arreglarse. Hermanas, no alimenten su carne, mortifica tus impulsos por el bien de tu alma y por el bien de la gloria del Señor. Hermanos, muchas congregaciones, hay unas congregaciones que ni saben de regular esto. Otras se pasan la vida regulando la vida de los miembros, que el vestido tiene que ser hasta los tobillos, y en ninguna parte de la Biblia yo digo que sea hasta los tobillos. Hermanos, acerca de la ropa que ellos deben usar, se la pasan regulando, pero las mujeres no pueden ponerse pantalones, dice en ellos, no pueden alisarse o teñirse en el pelo. No estamos hablando de eso, pero el apóstol Pablo ha tomado un camino más seguro. Le dice a la mujer: cuida tu corazón, cuida tu actitud interna. Si limpias lo de adentro del vaso, también lo de afuera va a estar limpio. Empieza por lo de adentro. Hermanos, una mujer, lo externo, cuando ella realmente está expresando que queremos que el vestido externo sea una expresión, una manifestación del cultivo de la actitud interna del corazón. El apóstol Pablo apunta al corazón y te lleva a examinar tu corazón más que lo externo. ¿Por qué vistes así, hermana? ¿Qué es lo que te lleva a vestirte como te vistes? Hermana, ¿cuál es realmente tu motivación al arreglarte para venir al culto de adoración? ¿Cuál es tu motivación? Eso es lo que Pablo nos está enseñando en este texto. Sobre todo en nuestra época, hermanos, prácticamente se le rinde culto a la belleza, ¿no? Hoy las mujeres no se visten, sino que se desvisten en las calles. Una prueba de ello, hermanos, es la proliferación de los gimnasios y los centros de estética. No es que esté en contra de los gimnasios, pero la proliferación, hermanos, de esto nos da una idea de que el cuerpo se ha convertido en un ídolo para nosotros. Hermanos, la gente tiene un impulso o un cuidado excesivo por los cuerpos. Hermanos, de hecho debemos hacer ejercicio, debemos practicar algo, pero lo hacemos porque más bien por salud, pero no por idolatrar un cuerpo. Todas las personas que van al gimnasio muchas de ellas van para adorar su belleza física. Pero sabemos muy bien que mucha gente va al gimnasio porque tienen una obsesión con una figura, porque eso es lo que es parte del culto de la belleza. No es por salud, no es por eso. Simplemente se toman una foto aquí, otra acá, quieren mostrar. Y ni hablar de los centros de estética, hermanos. ¿Cuántas personas pagan cantidades de dinero en estos lugares para que les quiten o para que les pongan? En medio de esta época donde se le da culto a la belleza, ¿a qué venimos a la iglesia, hermanos? ¿A darle culto a la belleza o a darle la gloria a Dios? El apóstol Pablo manda que las mujeres se arreglen cuando vayan al culto, pero que lo hagan en un sentido de vergüenza. No quiere llamar la atención sobre sí mismas y que lo hagan con modestia, con dominio propio, y que puedan poner a mortificar sus inclinaciones carnales.
En otras palabras, hermanos, en venir al culto, la primera restricción es que debemos arreglarnos, pero con una actitud interna apropiada. Y obviamente esta actitud, hermanos, una mujer que camina con Dios, ese temor y ese amor van a brotar de tal manera que eso que fluye la llevará a vestir de la manera apropiada. Una mujer que no tiene intimidad con Dios difícilmente podrá vivir y mortificar su pecado. Segundo principio. Entonces, una actitud interna, primeramente. En segundo lugar, esta actitud interna debe manifestarse en su aspecto externo. Esta actitud interna debe manifestarse en su aspecto interno. Lo que hay en tu corazón se va a manifestar en tu aspecto externo. Y eso es bueno, hermanos, porque hay muchas mujeres que dicen, eso no importa, lo importante es que usted no conoce lo de adentro, pero lo que hay de adentro se expresa externamente. Lo que hay en tu corazón se va a manifestar en tu aspecto externo, por eso dice Pablo, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos. Este pasaje ha sido motivo de mucha discusión y de muchas malas interpretaciones dentro de la iglesia evangélica, y algunos interpretan este texto como si Pablo estuviera diciendo tajantemente que las cristianas no deben adornarse, no deben ponerse en aretes, no deben ponerse en perlas, ni tampoco usar ninguna clase de peinados, ni usar vestidos costosos o ropa de marca. Eso es lo que algunos piensan y prohíben todo esto, pero eso no es lo que Pablo está diciendo. Pero esta interpretación de estas personas poseen varios problemas. En primer lugar, la palabra peinados ostentosos significa literalmente trencillas. Hermano, sería absurdo que Pablo dice, prohíbo que las mujeres vengan a la iglesia con trencillas. No, si este es el texto, si este texto lo interpretamos literalmente, tendría que decir que el apóstol Pablo está prohibiendo que la mujer cristiana se haga trenzas. Pero el apóstol de ningún modo está prohibiendo a la mujer el usar el cabello trenzado. Lo que prohíbe aquí a la mujer cristiana no son las trenzas, sino lo interno, la ostentación que lo lleva a hacer eso. Dice, de ese deseo de tratar de hacerse notar mediante una vana exhibición, que es lo opuesto a un corazón contrito y humillado, a un corazón que agrada a Dios. ¿Sí ves? El problema no eran las trencillas, era la actitud con que se hacían esas trencillas. Y esas trencillas obviamente en ese tiempo eran tejidas con cadenas de oro que valían millones. Y eran para que estas mujeres de la iglesia de Éfeso querían humillar a las pobres. Mire, yo sí tengo, usted no tiene nada. Ese era el motivo de ellas vestirse así con esas trencillas. La segunda dificultad es que si interpretamos literalmente este texto, diríamos que Pablo está prohibiendo usar oro. O sea que el oro es pecado. Bueno, la ciudad celestial sería pecado porque habla de una ciudad de oro. Pero esto significaría que no podemos usar ni siquiera un anillo de matrimonio. Hermano, no sería lícito si interpretamos este pasaje literalmente. El apóstol no dice, excepto si usa un anillo de matrimonio. No, Pablo dice, no con oro. Eso estaría contradiciendo absolutamente todo lo que está diciendo aquí. Pablo no prohíbe. El problema con esto, hermanos, es que en Ezequiel 16, Dios dice una parábola donde la nación de Israel es comparada con una joven abandonada. Y noten, y eso es lo que, hermanos, eso es lo que, así como Dios desea que su esposa ande bien arreglada en los términos bíblicos, ¿no? Con una actitud correcta, Dios se preocupa por su esposa. Mire lo que dice aquí, donde una joven abandonada, el cual Dios rescató de la muerte, la educó, la desposó y ricamente la abasteció. Y Ezequiel 16, 11 al 13 dice lo siguiente. Dice, te atavié con adornos. Y note lo que dice, está hablando Dios con su esposa, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, para lo que dice que es pecado ponerse en aretes. O sea, dice que Dios mismo le puso aretes a su esposa. Y una hermosa diadema de tu cabeza, así fuiste adornada ¿de qué? De oro y de plata. Entonces no sería contradecir el consejo bíblico. Pablo está diciendo, no, el problema no es el oro. El problema es la actitud con lo que haces con esos adornos de oro. Por eso la tercera dificultad de que esta interpretación sea literal es la que encontramos y aún mayor en el pasaje paralelo de Primera de Pedro 3:3. Dice Pedro, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Noten aquí, habla de ostentar, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Este adjetivo lujoso
se lo añade Reina Valera, pero el texto griego original dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos. Es decir, si la provisión, porque mire lo que la palabra que utiliza ahí es vestidos, es decir, si la prohibición es concluyente, entonces está diciendo aquí Pablo que prohíbe ponerse a las mujeres vestido. Obviamente eso no está diciendo, sería absurdo. Eso sería una locura, ¿no? Lo que Pablo está diciendo es que no deben vestirse con el fin de ser ostentosas, de usar vestidos costosos para ostentar. Eso es pecado. Y otra dificultad más de esta interpretación es que Pablo habla de vestidos costosos. 1 Timoteo 2:10. La pregunta es, ¿cuál es la regla para saber qué vestido es costoso y cuál no? Usted diría, bueno, ¿cuándo yo sé que me pongo un vestido costoso y cuándo no? Bueno, y por eso debemos ver en el contexto de lo que Pablo estaba pasando en los días de Pablo y aplicarlo a nuestro tiempo. En la época del apóstol Pablo, las mujeres ricas acostumbraban a poner mucho énfasis en el arreglo del pelo. Dice William Hendrickson, dice, no se fijaban en los gastos para hacerlas deslumbrando. Realmente resplandecían. Las trenzas se sostenían con peines de carey enjollados o por medio de broches de marfil o plata. Eran alfileres de bronce con sus cabezas enjolladas. Mientras más variados, y caros, mejor. Las cabezas de los alfileres con frecuencia eran imágenes en miniaturas de un animal con una mano humana o un ídolo, la figura femenina, etc. Y en aquellos días las trencillas con frecuencia costaban una fortuna. Eran un artículo de lujo y sigue diciendo él, sin embargo, alguien que vivía en los tiempos de Pablo, he visto a Lolia Paulina, esposa del emperador Calígula, cubierta con esmeraldas y perlas que brillaban sobre su cabeza, cabellos, oídos, cuello y dedos, con un valor superior al de $1.000.000. Estamos hablando de 4.000 millones de pesos. Esa era la ostentación de algunas mujeres, mucho dinero para ostentar. Y estas extravagancias parece que estaban penetrando dentro del espíritu de la iglesia también, lo cual no solamente estaban compuestas por hermanas ricas y en la mayoría por hermanas pobres. Por ejemplo, un vestido costoso en los días de Pablo costaba 7.000 denarios, y un denario era el jornal que se ganaba una persona en un día. Una hermana común de la iglesia podía tener solamente un vestido para salir. O sea, las mujeres en ese tiempo normal tenían solamente 2 túnicas. Una para los quehaceres diarios y una para poder salir. En este caso para ir al culto, para ocasiones especiales. Solamente existía porque eran muy costosas las túnicas. Así que las hermanas ricas las estaban humillando, cuyo valor, y porque cada túnica aproximadamente costaba 500 denarios, en ese sentido probablemente fue lo que, la dote que su padre le dio cuando ella se casó. Ella tenía otro vestido porque fue la que le dio para casarse. Algunas tenían hasta 2 vestidos de 500 denarios para salir, pero normalmente una mujer tenía solamente 2 vestidos, 2 túnicas. Entonces, este es el contraste que se estaba presenciando. Venía con el vestido en todos los cultos de la iglesia porque no tenía más que comprar. Y entonces llegó la hermana rica con el vestido distinto en el culto, de 7.000 denarios, y desde luego esto estaba acabando con la armonía dentro del culto de adoración. La rica quería llamar la atención de la pobre, y así mismo. Así que lo que Pablo está diciendo es un principio que todavía prevalece hoy en día. Y es verdad, hermanos, que el texto no prohíbe el uso del oro y las perlas en absoluto. Lo que está diciendo es que vestir no sea hecho con el fin de llamar la atención por la extravagancia en tu porte. Lo que el apóstol está pensando es en el pecado de la extravagancia en el adorno exterior. Hermanas, no enfaticen tanto en el adorno exterior, sino que desarrollen la belleza en el interior, en un espíritu afable. Tu apariencia externa debe mostrar claramente que has venido con un corazón humilde, sencillo, contrito y que es necesario para la adoración, porque el vestido ostentoso no está en consonancia con el corazón humillado, contrito, el corazón que agrada a Dios. El profeta Isaías vio cómo las jóvenes de su generación habían caído en el pecado de la ostentación y de la sensualidad, y habló fuertemente, hermanos, acerca del juicio divino que había de caer sobre esa generación. En Isaías 3:16 encontramos ese juicio. Dice, asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen,
y andan con cuello erguido y con sus ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con sus pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, la luneta, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos y olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los montoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino, las gasas y los tocados. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, en lugar de ropa de galas, ceñimiento de silicio, y quemadura en vez de hermosura. ¿Qué está diciendo Dios? Que las va a humillar, porque se están vistiendo con orgullo, no por lo que se han puesto, sino la actitud con lo que se ha puesto, la actitud como usan las cosas. Hermana, al vestirse para venir a la iglesia, debes poner en práctica tu sentido común. Debes vestirte con un atavío sensato, no sensual. No debes tratar de llamar la atención o de causar furor usando ropa llamativa como para que los demás sientan envidia de ti. Debes adornarte sin duda, pero ten cuidado porque hay vestidos que una cristiana no se debe poner. Hay vestidos. Una mujer cristiana debe tener cuidado, hermanos, de no desviar la atención de un hermano en el culto de adoración. Y su apariencia externa debe estar de acuerdo con la disposición de humillación, de contrición, de humildad y sencillez que debe tener toda mujer cristiana. Ahora, hermanos, eso es bueno que los varones, que son esposos, ayuden a sus esposas a vivir esto, porque primariamente los responsables son los maridos, son los esposos. La mujer debe arreglarse con una actitud interna y correcta, y que su adorno externo se ajuste con su interior. Pero yo le digo también a los varones, hermanos, tú estás pastoreando a tu esposa en ese sentido, en su forma de vestir. Tercer principio y último. La mujer debe entender que el verdadero adorno es la piedad. ¿Cuál es el verdadero adorno? La piedad. Ahora, ¿qué es la piedad? La piedad es la devoción en acción. Una mujer que vive en comunión con el Señor va a vivir en temor y en amor, y eso la va a llevar a vivir en buenas obras, a vivir conforme a los mandamientos de Dios. Versículo 10, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. Literalmente dice como corresponden a mujeres que profesan tener temor de Dios por buenas obras. Una mujer que teme a Dios, que ama a Dios, se vestirá de una forma adecuada. La palabra profesar significa transmitir un mensaje en voz alta claramente, es decir, va a expresar esa mujer lo que es. Cuando una mujer afirma ser piadosa, está afirmando que es una mujer que ama a Dios, que teme a Dios, y una mujer que desea más a Dios, y una mujer temerosa de Dios es aquella que vive preocupada como Dios la ve, no como los demás le ven. Ella vive preocupada, el vestido, la preocupación de ella es cómo Dios me ve con ese vestido. ¿Cómo Dios me ve? No como las hermanas de la iglesia me ven, ni para saber si un hermano me presta atención a la soltera, no. Ella está preocupada cómo Dios la ve, ella es temerosa de Dios. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira ¿qué? El corazón. Hermana, cuando Dios debes adornarte, pero recuerda que cuando vienes a la iglesia, Dios está mirando es tu corazón. Hermanas, tu verdadero adorno debe estar en tu corazón, en la piedad. Ese es el verdadero adorno del creyente. Es lo mismo que aparece en Primera de Pedro 3, 1 al 3. Dice Pedro, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y está hablando de ¿qué? De la conducta de las esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y dice el versículo 3, vuestro atavío, vuestro adorno, no sea el externo. Pedro no dice que las mujeres no dice que deben descuidar la apariencia externa, pero sí dice que su adorno debe ser el interior. Preocúpense por el externo, pero que el externo sea fluido, venga de lo interno.
En lugar de adornos externos, Pedro enfatiza el ser interior, hermanos, porque si trabajamos por lo interior, lo exterior va a cambiar. La preocupación de la mujer temerosa de Dios es que quiere agradar a Dios y es que Dios la vea hermosa. A ella le interesa es que Dios la vea hermosa. A ella no le preocupan los demás. ¿Qué hacían los fariseos? ¿De qué querían llamar la atención? De los demás hombres. Una mujer, hermanos, que realmente teme a Dios, que no es farisea, digámoslo así, es una mujer que no viste para que los demás, para llamar la atención de los demás, sino para llamar la atención de Dios. Dios no te ve hermosa por el vestido externo, sino cuando te sujetas a tu marido en un espíritu afable y apacible, y este es el adorno que pretende Dios que una mujer cristiana tenga. Y a la hora de venir al culto de adoración, la mujer cristiana debe adornar primero su corazón. Hermanos, ¿cuántos espejos tenemos? 2, físico y espiritual. El físico ya saben cuál es, el de tu tocador, de tu armario, pero hay otro espejo donde ves verte y es el espejo de la palabra del Señor. Donde, antes de venir al culto, ¿en qué espejo dedicas más tiempo a contemplarte? En la palabra del Señor para mirar cómo está tu corazón para adorar a Dios, para adornarte, o está más tiempo en el espejo de tu armario. ¿A qué dedicas más tiempo el domingo en la mañana? ¿A arreglarte o a tener un corazón dispuestos para venir al culto a Dios o a adorar a Dios? ¿Cómo venimos a adorar a Dios? Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Es más importante el arreglo interno que el externo. Y el apóstol Pedro dice que el adorno de piedad es un espíritu afable y apacible, sujeto a su marido. El apóstol Pablo dice que por medio de buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Vamos a 1 Timoteo 5, 9 al 10. En este texto se está hablando de una viuda que debe ser puesta en la lista de manutención de la iglesia. La iglesia debe mantenerla. Pero ¿a quiénes? Sea puesta en la lista solo la viuda, no menos de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Eso es buen testimonio. Que tenga buen testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y Tito 2:3 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y noten lo que dice, que enseñen a las mujeres. Y esa palabra enseñar no es didascalia de enseñar así como está enseñando un pastor, no, es darles consejo, que enseñen con su ejemplo. Dice, enseña a las mujeres ancianas, las mujeres, a las más jóvenes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a que se sujeten a su esposo. Amar a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. No que, hermanos, no que andan fuera de la casa. Buenas, otra vez, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una mujer no se somete a su esposo, no anda con un corazón afable, no hace buenas obras, esta mujer está haciendo que la palabra de Dios sea blasfemada. Estas son las buenas obras que el apóstol Pablo está diciendo que usted debe adornarse, y este es el adorno de la mujer cristiana. Proverbios 31:30, hablando de la mujer virtuosa, dice Salomón, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer que teme a Jehová. La belleza de una mujer cristiana es tener un corazón sumiso y tranquilo. Una mujer que está confiada en Dios y vive sujeta a su marido, esta es la que lo hace hermosa, esta mujer. Y a las hermanas solteras, quisiera darle esta advertencia. Si te vistes para llamar la atención físicamente, vas a atraer la atención de hombres que solo se fijan en eso. Hermana, un hombre que se fije en ti por tu físico no vale la pena. El adorno interno del corazón es más importante, y cuando un hermano va a elegir a una mujer, él debe elegir a una mujer por ser piadosa, porque esa mujer le va a proveer una compañía santificante. No una mujer que le sirva de estorbo, una mujer que realmente le ayude a crecer en la gracia. Que lo anime las cosas de Dios, no lo que lo desanime. Hoy cuántos hombres están viviendo vidas desordenadas o vidas lejos de Dios porque tomaron por esposa a una mujer que decía llamarse cristiana, pero no vive como cristiana porque no se somete a los mandamientos de Dios. Inclusive, no, en vez de animar a ese hombre, antes lo desanima. Pero eso pasa por la desobediencia de muchos, de unirse en yugo desigual. Y dentro de la iglesia hay yugo desigual.
Por eso inmediatamente Pablo dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Ahora, ¿por qué está hablando de la sumisión de la mujer, que es el verdadero adorno de la mujer? Porque Dios no mira como mira al hombre, Dios mira el corazón. Mire, una mujer que ama a Dios le obedece. Y uno de los mandamientos que le dice a las mujeres, sométase a sus esposos. Una mujer, yo decía, bueno, ¿cómo sabemos que el diablo es un ser espiritual y es horrible? Pero no se ve físicamente, es un ser invisible. Pero es horrible porque es un ser que es rebelde a Dios, totalmente anárquico. Pues déjeme decirle que Dios no ve tanto lo físico, sino lo espiritual. Y una mujer espiritual es una mujer que se somete en obediencia gustosamente a Dios. Hermano, pienso que estos principios realmente regulan más que colocar una lista de cosas que se pueden quitar, que se pueden poner. Las hermanas que desean la verdad agradada a Dios, hermanos, no van a caer en los extremos ni en extravagancias. Cada vez van a tener un sentido de vergüenza. Esto no lo debo tener descubierto. Esto no debo mostrarlo. Esto va a ser ocasión de tentación para un hombre. Ella se cuida de todo eso porque ama a Dios y ama también a su hermano. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude en esta congregación. Quiera Dios, hermanos, que Dios haya hablado a tu corazón, hermana, y que pongas por obra y medites en esto para ponerlo en práctica.